Buenos días, tardes o noches. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Mauricio Echeverry. Soy el único integrante del grupo en el cual pues voy a proceder a exponer las fichas de los casos del hombre que confundió a su mujer con su sombrero, con un sombrero. Ofrezco de antemano disculpas teniendo en cuenta que me encuentro pues un poco mal de la gripa, pero pues bueno, se hace con mucho amor. En el primer de los casos, escogí el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en el cual los datos del consultante es que un paciente mayor con diabetes, profesor de música, en primera medida visitó al oftalmólogo, dado sus antecedentes de diabetes. Sin embargo, posteriormente acude a cita con la finalidad de buscar ayuda neurológica por una patología conocida como agnosia visual. En este caso, es el doctor P, en el cual tenía problemas con sus integrantes o sus alumnos porque no podía reconocer sus caras o los objetos que lo rodeaban. Los antecedentes es un paciente con diabetes que acude a consulta remitido por oftalmología por tener problemas visuales en el cerebro, pues cuando el profesor compartía con sus alumnos no podía reconocerlos o no podía reconocerle la cara, únicamente lo podía reconocer mediante su voz. Igualmente, él tenía la forma de reconocer cabezas donde no las había. Entonces, como antecedentes, dificultad con caras y objetos, confusión con su esposa, porque es donde él la utiliza para ponérselo como sombrero, y maneja un impacto en la vida social. La sintomatología y signos. Dentro del presente caso podemos destacar como parte de los síntomas que como quiera que se presenta la agnosia visual, se presenta la incapacidad para reconocer los objetos de sus estudiantes, confusión de la identidad, dificultad para integrar la información y simultagnosia. Referente al correlato neurológico, dentro del correlato neurobiológico que se presenta en este caso está la agnosia visual, que es una incapacidad de reconocer objetos y las personas incluso con una visión normal como la que él tenía. Porque recordemos que el fruto de la diabetes fue el oftalmólogo, pero el oftalmólogo le dijo que él tenía la visión perfecta, sin embargo tenía ese problema. Respecto a las implicaciones de los procesos cognitivos, la memoria. Para el presente caso, el doctor P no tenía problemas graves de memoria, pues recordaba detalles y hechos de su vida, pero presentaba ciertas dificultades para recordar percepciones visuales, reconocía a las personas únicamente por su voz. Respecto a la atención, estaba dirigida a elementos concretos, pero tenía grandes problemas para poder integrar la información visual en un todo, pues tenía la particularidad que solo se enfocaba en detalles aislados. Praxias. Este proceso cognitivo llegó a afectarse un poco, pues si bien conservaba las habilidades motoras, mostraba cierta dificultad para interpretar objetos visuales. Las agnosias, ese es un proceso cognitivo que más se afectó, pues sufría de agnosia visual. Lenguaje, nunca se vio afectado, pues todo lo contrario, manifestó siempre ser una persona muy educada, por lo que mantenía intactas sus capacidades lingüísticas. Y las funciones ejecutivas, la planificación y el razonamiento lógico eran funcionales en aquellos eventos donde eran contextos no visuales, pero como se repite, fallan aquellos eventos que requieren una percepción global de lo visual. Las técnicas de evaluación, exámenes neurológicos, pruebas de reconocimiento de objetos y rostros, pruebas funcionales en escenarios reales, observación clínica directa durante la interacción con otros y su vida cotidiana. Posibles impresiones diagnósticas. Dentro del presente caso, las impresiones diagnósticas tenemos en primera medida la agnosia visual, que es aquella incapacidad de reconocer los objetos y rostros a partir de una percepción visual. Igualmente, podemos destacar las alteraciones perceptivas y de integración visual sin afectación significativa del lenguaje o la memoria verbal. Consecuencias o efectos. Como consecuencia podemos destacar
que van a existir dificultades para reconocer personas y objetos, se van a presentar impactos de todas aquellas relaciones familiares y de índole social debido a los errores perceptivos. En el campo laboral pueden presentarse inconvenientes, aunque pues el talento musical nunca se vio afectado. De este caso, podemos concluir dos cosas muy importantes. La capacidad de adaptación del cerebro humano ante los déficits neurológicos, como las personas buscan mantener su sentido de identidad y cómo es posible mejorar la calidad de vida a través de un enfoque centrado en la persona, más no solo en la enfermedad. Igualmente, la relación mente-cerebro, la percepción neuronal y la realidad física. La historia del Dr. P ilustra la compleja desconexión entre el cerebro y el mundo real, donde la incapacidad para interpretar la información visual, que se llama la agnosia visual, pueden llevar a confundir personas con objetos. Y la comprensión sensorial, las personas a menudo desarrollan estrategias para comprender sus déficits, utilizando otros sentidos para navegar el mundo, como en el caso del paciente que creó un nivel de burbuja para orientarse. Ese en cuanto al primer caso. El segundo caso que escogí, fue el marinero perdido, que es un paciente de nombre Jimmy G, hombre de 49 años, quien llega a una residencia de ancianos con varios diagnósticos como confusión y demencia y desorientación. El motivo de la consulta es del caso número 2, conocido como el marinero perdido, es la profunda pérdida de la memoria reciente, que es una amnesia anterógrada, lo que hace incapaz de formar nuevos recuerdos después de 1945. Los antecedentes, el principal antecedente es el consumo excesivo de alcohol durante años, que llevó al desarrollo del síndrome de Korsakoff, que es una condición neurológica que destruye nuestra capacidad de generar recuerdos recientes debido a daños cerebrales. La sintomatología y signos: amnesia anterógrada extrema, que es aquella incapacidad de recordar hechos nuevos, conservación de recuerdos antiguos y habilidades intelectuales previas, por ejemplo, recordar su juventud, estado de ánimo tranquilo, simpático, sociable, pero presenta episodios de confusión cuando llega la enfermedad o cuando llega a enfrentarse a la realidad. Desorientación temporal, convencida de estar en los años 40, pero es igualmente incapacidad de aceptar el paso del tiempo. Entre el correlato neurobiológico, presenta un síndrome de Korsakoff, que es el resultado de la degeneración alcohólica de su cuerpo, mamilares y daños en otras regiones cerebrales reconocidos con la memoria. El resto del examen neurológico es normal, salvo por la amnesia, pero el cerebro ha perdido la capacidad de consolidar recuerdos recientes, generando una desconexión con el presente. Dentro de los procesos cognitivos, la memoria presenta una grave amnesia anterógrada, incapaz de formar nuevos recuerdos tras 1945, aunque conserva su memoria remota. La atención, la atención general se mantiene, pero sufre lapsos de desconexión temporal. La praxis en este proceso no tiene alteraciones motoras. No se reportan alteraciones para reconocer objetos o personas, salvo lo relativo a nuevos contextos. El lenguaje no se presentan alteraciones y las funciones ejecutivas presentan una afectación leve, sobre todo en la organización temporal, planificación a futuro y en el juicio de la realidad inmediata. Las técnicas de evaluación son entrevista clínica estructurada, observación directa durante la interacción y prueba de reconocimiento, pruebas de memoria y evaluaciones neuropsicológicas. Como impresiones diagnósticas, como posibles impresiones diagnósticas tenemos el síndrome de Korsakoff, debido al daño cerebral debido al alcoholismo crónico, amnesia anterógrada grave, posible amnesia retrógrada parcial. Y frente a las consecuencias o efectos en la red familiar, puede presentarse un aislamiento progresivo y contacto escaso con sus familiares, red social desarrollada, una personalidad simpática pero muestra dificultad para integrarse en su entorno, y una red académica y laboral, incapacidad para trabajar nuevamente
o desempeñar roles con exigencia cognitiva. De este caso, podemos sacar dos conclusiones. El impacto de la pérdida de la memoria. Una conclusión es la devastación personal y social que causa la pérdida de la memoria, incluso cuando otras funciones cognitivas se mantienen. La imposibilidad de formar nuevos recuerdos puede fragmentar la identidad y la conexión del mundo. Y como segunda conclusión, la naturaleza de la experiencia. Se puede concluir que el relato expone la dificultad de una persona con memoria intacta cuando comprende la realidad de alguien con amnesia, y cómo esta condición puede hacer que la vida parezca un constante presente desprovisto de futuro. Muchas gracias.